compañeros, compañeras, vamos a iniciar con el tercer conversatorio de esta tarde. Lo mismo que hicimos con Néstor Buzo al inicio, después también con Alfredo Grande. Ahora tenemos a Laura Cafetani y a Eduardo Suárez, que son abogados que van a estar en este tercer conversatorio de esta tarde en el marco de la Carpa por la unidad docente. También tenemos compañeros y compañeras que siguen acompañándonos a través del Cisco y también compañeros y compañeras que están siguiéndonos a través del canal de YouTube. En esta oportunidad, así como anteriormente estuvimos con Vivi presentando a Alfredo, ahora nos acompaña la compañera Lua Hernández, compañera secretaria de Derechos Humanos, Género e Igualdad de Oportunidades del Consejo Directivo Central. Así que, Lua, te damos la palabra. Hola, buenas tardes. La verdad que es un placer reencontrarnos con Eduardo, el Negro Suárez, y con Laura Cafetani. Ambos son abogados de la Gremial de Abogados y Abogadas de la Argentina. Los dos con una amplia militancia en el área de la defensa de los derechos humanos, con los que afortunadamente a través de la vida y de las luchas nos hemos ido encontrando, tratando de construir una sociedad diferente, una sociedad inclusiva. Y fundamentalmente también, desde hace un tiempo, empezar a repensar las razones por las cuales este modelo ya está agotado y es necesario construir otro. No quiero ahondar más porque la verdad es que creo que lo importante que nos convoca hoy es que tanto Laura como el Negro están trabajando junto a las comunidades de la zona andina. En particular, nos volvemos a encontrar como UNTER y la Gremial cuando empezó la lucha con la comunidad Huancull, antes del asesinato de la Regina Manuel, y así nos hemos ido encontrando cada vez que ellos tienen a su cargo la defensa con los objetivos. Nosotros estamos en esta provincia con un discurso dentro del gobierno, fundamentalmente hablando del terrorismo, construyendo el enemigo interno. Y tenemos por un lado esa voz, que es la que se impone en los medios hegemónicos, porque hablamos con Néstor. Por otro lado están las voces en las comunidades y también el sustento legal de por qué tanto la gremial como las organizaciones nos hemos parado a defender el derecho de las LOF y empezar a poner en tensión toda esta construcción subjetiva que se va haciendo para poder decir que en realidad las luchas de las LOF en la zona andina es absolutamente legítima y que debemos empezar a ponernos de ese lado de la vida. Así que los invito a los dos a que nos cuenten cómo llegaron hasta acá y en qué situación están las causas en las que están trabajando. Y nos encontramos, aclaro también que estamos en la carpa docente en este momento, para que tanto Laura como yo lo sepan, con representación de compañeros y compañeras de toda la provincia en jornadas de lucha frente a pasar el gobierno. Así que lo que digan será escuchado en muchos lugares. Gracias. Negro, ¿querés empezar? No, dale. Bueno, muchas gracias por esta invitación y además siempre con UNTER hemos contado, digamos, como un apoyo muy, muy importante y en esas alianzas que se van tejiendo en las luchas que son tan necesarias y en particular en un gremio como el de educación, ¿no? Porque como siempre hemos dicho, con Lua hemos recorrido muchos trayectos, las verdaderas aulas de aprendizaje es la realidad, ¿no?, que se vive.
Entonces, cuando podemos abrirnos a esas realidades y poder compartirlas con el pueblo más oprimido, y en este caso estamos hablando en particular con la situación de los pueblos originarios, pero está claro que Argentina está viviendo una situación muy compleja en más de la mitad de su población. En relación al tema de los pueblos originarios, bueno, como siempre la gremial habla a partir de lo que actúa, ¿no? Nosotros, el negro tiene una vasta experiencia de haber trabajado el tema territorial en otros países del mundo, por lo cual ese gran bagaje estaba. Había compañeros de la gremial que venían acompañando, sobre todo en Neuquén, pero el ingreso nuestro al tema en particular y lo que es la LOF, Laften Wincul Mapu, en Bariloche, tuvo que ver con el tema de los niños. Nos llaman justamente las docentes de esos niños y niñas que habían sido desalojados, que sufrieron ese día, un día de encarcelamiento entero dentro de una comisaría, que bueno, que es la suerte que corren muchos niños y niñas, pero en particular a esto se agrega todo lo que, el significado que tiene los pueblos originarios para la historia de nuestro país y para nuestro imaginario social. Por lo cual se agrava mucho más la situación. Estos niños y niñas que estuvieron encarcelados, de esa forma tomamos contactos. En ese momento, la que luego sería Machi Betiana también era menor de edad, así que intervenimos de ese modo. Y como siempre nos pasa, cuando vemos que la sola intervención de ese día, en el cual pudimos activar mecanismos internacionales y nacionales, cuando fuimos a Bariloche lo que vimos es que estaban totalmente sin defensa, o sea, porque es muy fácil elaborar comunicados y hasta hacer las presentaciones internacionales que quizás no son tan fáciles, pero bueno, pero otra cosa es lo que corresponde en cada causa, que es matrícula en mesa y defender, ¿no? Y que desgraciadamente por la profesión liberal en nuestro país, y creo que ese es uno de los motivos importantes, digamos, de la creación de la gremial de abogados y abogadas, no están al servicio del pueblo. Entonces, cuando hay que buscar abogadas y abogados que defiendan, no están. Así que bueno, casi obligadamente, cuando fuimos y vimos esa situación, asumimos la defensa de la comunidad y en ese aprendizaje, porque ellos y ellas irrumpen de un modo diferente, digamos, cuando llegamos a Bariloche se hablaba de mapuche malo y mapuche bueno, ¿no? O sea, todos aquellos que habían, las comunidades que habían ido aceptando, que tiene que ver con las resistencias y con los procesos que van haciendo, ¿no? Los pueblos. Pero lo cierto es que Río Negro en particular tiene la situación de que nunca aceptó los relevamientos territoriales, o sea, a esta cuestión constitucional que en el 94 nos encantó plantear de que los pueblos originarios eran preexistentes y que además se tenía que reconocer las tierras que tenían, pero también, si no las tenían, había que buscar esas tierras aptas para que ellos puedan estar. Bueno, esto que fue absolutamente incumplido, en Río Negro, peor porque ni siquiera adhirieron a la ley de relevamiento territorial. Por lo cual, a todas las generaciones que vinieron, bueno, fueron cerrando caminos. Ellos hablan de violencia, ¿no? Pero lo real es que la violencia no ha dejado de estar sobre ellos y ellas, y en particular en la Wincul hablamos de un muerto, o sea que, y en el caso de Cusamen ya había pasado el tiempo, pero también estamos hablando de otro muerto. Entonces, cuando los muertos se cuentan de un solo lado, la violencia se puede contabilizar de dónde viene fácilmente, ¿no? En este caso, en la comunidad, con una cuestión bastante paradigmática, porque justamente después de 70 años se elige por primera vez una machi, que es la autoridad espiritual de las comunidades mapuche, y que hace 70 años que entre que las asesinaron y que murieron las pocas que quedaban, no tenían, ellas tenían que, el pueblo mapuche tiene que recurrir a Chile para poder
tener el contacto con sus autoridades espirituales, en particular con, digamos, con todo lo que implica el seguimiento en sus cuestiones de salud, en sus cuestiones de vida, ¿no? Y así que las razones por las cuales la Wincul nace tiene que ver con esta cuestión además religiosa, propia de su cosmovisión, que por supuesto la derecha directamente las ataca, pero también es cierto de que el propio universo blanco que no suele entender toda esta dimensión, ¿no? Yo discutía otra vez con un periodista y le digo, bueno, a nadie se le ocurre impugnar la historia de la Virgen de Luján en los católicos, ¿no? Toda la trascendencia que tuvo. O si descubriéramos que el manto de Cristo está en tal lugar y sería sagrado. Bueno, esto es lo mismo. Sin embargo, ellos han sido blanco de ataque con un poder judicial que obviamente es cómplice de toda esta situación y de un pensamiento racista. Realmente hemos vivido situaciones como abogados y abogadas tremendas, de mucha discriminación hacia los miembros de la comunidad y también los abogados. O sea, también la ligábamos en esa cuestión, ¿no? Y también es real de que más allá de la cuestión racista, lo que subyace en el fondo, como suele pasar con las cuestiones racistas, tiene que ver con los intereses económicos que existen, a veces con situaciones de los recursos naturales que están en los lugares de territorios de pueblos originarios, y otras veces con intereses turísticos, que ya sabemos de qué se trata. Entonces, de esa forma entró la gremial, de esa forma fue acompañando, fuimos aprendiendo mucho, porque cuando uno tiene que tener la cabeza abierta y entender códigos, entender lenguaje, entender formas, por ahí muy distintas a las nuestras, en la forma de resolver, y ellos también, porque ellos hacen toda una recuperación de la identidad. Identidad que en realidad empieza por el territorio, porque en los pueblos originarios no hay identidad sin territorio, es parte de su vida, cosa que a nosotros nos cuesta entender, ¿no? Nosotros pensamos un pedazo de tierra, por eso se los acusa de usurpación, porque piensan la tierra como algo separado del ser humano. Bueno, no es así en las comunidades, en ninguna de las comunidades, y en particular en la Wincul por toda su trascendencia que tiene además en la cuestión espiritual, ¿no? De ese modo fuimos transitando y en este momento estamos yendo a la elevación a juicio, quizás sea el año próximo, pero bueno, será la madre de las grandes batallas, porque creo que la Wincul implica, digamos, es como un ejemplo paradigmático del rumbo que va tomando, digamos, la situación de los pueblos originarios, su crecimiento, en su reconocimiento, en su identidad, porque ellos también fueron haciendo ese proceso, y creo que, bueno, jugamos mucho en esto, y la gremial acompañará ese proceso como lo hace en tantas luchas, sean pueblos originarios o no, sino como una postura política de vida, en la cual hemos asumido ese compromiso. ¿Negro? Sí, lo que podría agregar un poco para que sobre todo entienda la audiencia, que la gremial no nace de un repollo. Tiene una historia muy dura, muy dramática de luchas. La gremial nace hacia fines de los 60, principios de los 70, la Asociación Gremial de Abogados, hoy Asociación Gremial de Abogados y Abogadas. Esa gremial que se desarrolló durante las dictaduras de los generales Onganía y Lanusse fue clave en la defensa de presos políticos. Fue clave en situaciones muy importantes, por ejemplo, la fuga de Trelew. Sin los abogados de la gremial, esa fuga hubiera sido muy difícil. Ahí estaba la flor y nata de la guerrilla argentina, de las principales organizaciones revolucionarias, aislados completamente a 2000 kilómetros de Buenos Aires, y sin embargo se pudo llevar adelante una operación de ingeniería militar como pocas veces se vio en la historia. Entonces, muchos de los abogados, llevando y trayendo planes de fuga y jugándose la vida,
hicieron posible esa fuga, esa operación, y así tantas. La gremial estuvo presente en la fuga de la cárcel de mujeres del Buen Pastor en la capital, en pleno centro de Buenos Aires. Y así muchos ejemplos. Esa gremial se desarrolló y empezó a ser duramente golpeada a mediados del gobierno peronista del 73. Muy golpeada con la creación de las 3A, sus principales dirigentes, Ortega Peña, fueron fusilados, asesinados, algunos desaparecidos, y posteriormente el golpe militar hizo lo suyo. La gremial un poco desapareció de los tiempos, con más de 150 colegas detenidos desaparecidos. Muchos de ellos no murieron presentando un habeas corpus en la sede de un tribunal, sino combatiendo. Y la gremial desapareció. No quedó nada de la gremial, o muy poco. Allá por el 2009, 2010, nos juntamos algunos abogados, viejos abogados, algunos de ellos, de los cuales habían sido parte de la primera gremial. Para que tengan una idea, en el 2010 los que nos juntamos, yo era el más joven de todos los abogados que nos juntamos, así que imagínense lo que eran los otros. Pusimos como vicepresidente al doctor Héctor Chávez, fundador de la anterior gremial. Y empezamos a trabajar. Para nosotros, bien lo dijo Laura, trabajar es poner el pecho. La gremial no sabe lo que es acompañar, ese término que se usa mucho en colectivos de abogados, en organismos de derecho humano, acompañamos tal comunidad, acompañamos las luchas de no sé quién, no existe, no sabemos qué significa. Asesoramos, tampoco sabemos qué significa. Lo nuestro es poner el pecho y la credencial, que no sé si a mí me eligen entre el pecho y la credencial, ¿con qué me quedo? Creo que me quedo con la credencial, arriesgo mi pecho. Entonces empezamos muy de a poco, mucho antes de las causas mapuche, muchísimo antes, y efectivamente nosotros veníamos para la época en que nos llamaron y nos convocaron con el tema de los niñitos mapuche, veníamos con un bagaje internacional muy grande. Nosotros veníamos, somos una organización de solidaridad, no somos un organismo de derecho humano, no somos un organismo de derecho humano. Además, creo que tenemos diferencias con la gran mayoría, porque nosotros consideramos, venimos de una época y de una historia donde no existían los derechos humanos. Lo que existían eran los que peleaban y arriesgaban su vida por cambiar un orden, por enfrentar al capitalismo y al imperialismo, y cuando morían o eran detenidos, el concepto de derechos humanos no existía, existía el concepto de solidaridad, es decir, ni tampoco existía el concepto de víctima, como hoy lo conciben madres de Plaza de Mayo, hijos de desaparecidos. Ese concepto no existía para nosotros, ni existe hoy para la gremial. Hay luchadores que se juegan la vida, que pelean, que luchan, y se arriesgan a las consecuencias de esas luchas. Puede ser una cabeza rota, la libertad o la vida. Y la gremial está ahí. Nosotros no adherimos al concepto de víctimas. Víctima es si cruzo una calle ahora y me pisa un coche. Si salgo a pelear, no soy una víctima, soy un militante consciente de lo que voy a hacer y por lo tanto de las reglas de juego de esa pelea, de las consecuencias. Y una de las cosas que más nos llamó la atención cuando empezamos a adentrarnos en la causa mapuche es justamente que los mapuches, aunque no lo dijeran, pensaban igual que nosotros. Medio como que había, no sé si un desprecio, pero no darle bola al tema jurídico. Es decir, nosotros estamos peleando acá y ustedes si nos pueden ayudar, nos ayudan. Pero nosotros no vamos a dejar de pelear porque la ley diga que no podemos hacer tal cosa. Y ustedes busquen la vuelta de darnos una mano. Lo cual, siempre con ese criterio aprendimos mucho también. Algunos veníamos con experiencias de otros pueblos originarios. Euskal Herria, el País Vasco, que se llama Euskal Herria, el país donde se habla la lengua vasca, Euskal Herria, se habla euskera. Son pueblos originarios. Nosotros tuvimos muy
muy metidos en el conflicto entre el pueblo originario vasco y el Estado español y francés. Y estuvimos en Kurdistán, en Palestina, en los conflictos con los campesinos paraguayos. Y fuimos delineando también una doctrina en ese sentido, donde nosotros decimos que dos cuestiones, que es importante que la audiencia sepa cómo pensamos, no necesitan coincidir con nosotros, pero lo importante es que sepan cómo pensamos. Probablemente muchos no coincidan con nosotros. En primer lugar, el concepto de ley, del concepto de justicia. Nosotros creemos que el capitalismo es un sistema muy cruel e injusto, el sistema más cruel en la historia de la humanidad. Por lo tanto, un sistema injusto no puede dar leyes justas, ni constituciones justas, ni jueces justos, ni fiscales justos. Los jueces y fiscales van a tratar de imponer la ley de nuestros enemigos, la ley del capitalismo, la ley de un sistema cruel e injusto. Y en los tribunales, por más probos y buenas personas que sean, son nuestros enemigos acérrimos y los tratamos como tal. Un juez, un fiscal es un enemigo de la gremial, porque va a intentar aplicar las leyes de los explotadores, de los dominadores, las leyes de la explotación capitalista y de la dominación imperialista. Y eso es una gran diferencia que tenemos con otros colectivos de abogados y con la mayoría de los organismos de derechos humanos que sí creen en las leyes, creen en jueces, o al menos en algunos jueces, dice, este juez que es macrista es malo, pero este que es kirchnerista es bueno. Nosotros hemos visto tipos como Zaffaroni, que se supone que es la flor innata del progresismo, y alguien que nos provee a nosotros mismos, a la gremial, de doctrina muy importante y que la citamos permanentemente. Es un tipo que fue un juez de la dictadura, juró por las actas del proceso, del proceso de la dictadura, y rechazó habeas corpus en su función de juez de la dictadura. Digo, para dar un ejemplo, de poner blanco sobre negro, ya sé que estas cosas son polémicas. Pero bueno, la gremial plantea estas cosas. Entonces, nos va bien en los juicios y solemos ganarlos, o en el 90% de los juicios los ganamos, o más, porque además despreciamos a los tribunales del capitalismo y conocemos muy bien las leyes de nuestros enemigos. Le decimos a nuestros colegas más jóvenes, aprendan, estudien, sepan, conozcan las leyes con las que se van a enfrentar. Entonces nosotros nos valemos de las leyes de nuestros enemigos, por eso las conocemos bien. Si no nos sirven, nos da lo mismo quebrantarlas, o nos da lo mismo los que las quebrantan. Estamos acá nosotros, además en nuestro carácter de militante, nosotros entendemos que hay una guerra en toda nuestra América que se inició hace 500 años, cuando el primer colonialista puso la pata en nuestro suelo. Y va a terminar cuando el último colonialista se vaya. O sea, el colonialismo y el imperialismo impusieron un sistema de dominación y de dependencia. Y nosotros eso lo enfrentamos como abogados o como militantes distintas. En este caso, tanto Laura como yo militamos en Convocatoria de Segunda Independencia, una organización política. Entonces, esa primera definición respecto de la justicia caracteriza o diferencia a la gremial de otros colectivos. La segunda definición es que nosotros no defendemos inocentes. La caracterización de inocente o culpable no es algo que le preocupa a la gremial. La inocencia o la culpabilidad será una cuestión que determinarán los jueces, no sé, los curas, qué sé yo. Es decir, alguien es inocente para uno y culpable para otro. Es como la verdad. La gremial no posee la verdad porque la verdad de la gremial es falsedad para otros y viceversa. Entonces, defendemos gente que pelea. Y en ese sentido tenemos dicho que en los conflictos, como el silenciaste el micrófono, ¿verdad? Tenés el micrófono en silencio. que apreté. Bueno, perdón. La segunda cuestión, entonces decía, tiene que ver con las características de los conflictos. Nosotros decimos
que los conflictos territoriales, como el conflicto los conflictos mapuche, sea en Río Negro, sea en Neuquén, en Chubut, nosotros asistimos mucho a los COM en el Chaco, los conflictos territoriales hay que resolverlos por las vías pacíficas. No se pueden resolver con el Código Penal. El Código Penal es una ley de violencia, porque las decisiones de un juez penal se imponen por la violencia, por la fuerza pública, por la violencia. Entonces, los conflictos, decimos nosotros, hay que intentar resolverlos, los conflictos territoriales, hay que intentar resolverlos políticamente, en mesa de diálogo, en mesa de gestión, en mesa de negociación. Los que no se han resuelto así, como Palestina, el País Vasco, Kurdistán, estamos hablando de cientos de años de mucha sangre, mucho drama, porque los explotadores, sea el Estado de Israel, sea Turquía con los kurdos, o Francia y España con los vascos, imponen a sangre y fuego su dominación sobre un pueblo dominado. Entonces insistimos, y eso es lo que hemos dicho permanentemente, que los conflictos hay que resolverlos por la vía del diálogo y la negociación, y el Código Penal no se puede aplicar nunca a un conflicto territorial. Pero también tenemos dicho que cuando se aplica el Código Penal, cuando se persigue a los que luchan, cuando se reprime a los que pelean por cualquier método que sea, cualquiera fuera el método o el medio que usen para pelear, la gremial no tiene por qué discutir, debatir o cuestionar los métodos de lucha. Eso también es una característica que nos separa mucho de otros colectivos. Ah, no, si tiró una molo no lo defiendo. Ah, no, si cometió un delito no lo defiendo. Bueno, no es el concepto de la gremial. La gremial defiende luchadores. Y entonces nosotros decimos que en la medida en que no se puedan resolver estos conflictos como la gremial lo propone, y los pueblos luchan, y las organizaciones de esos pueblos pelean por cualquier método que sea, la gremial no duda que va a estar del lado de los que luchan, por cualquier método, por cualquier medio. O sea, propongamos que se discuta esto de otra manera. Pero ante la violencia siempre vamos a estar del lado de los perseguidos. Siempre vamos a estar del lado de los perseguidos. Esto lo hemos discutido con radios, importantes medios de comunicación en Río Negro, muy ligados a los sectores racistas, supremacistas. Yo personalmente lo he discutido, he estado en los estudios de radio, de televisión, y se los he dicho en la cara. Es decir, ustedes son los racistas, son los supremacistas, personajes como Arabella Carreras, como Pichetto, es decir, son personajes de la dominación, del racismo, de la reacción, lo demuestran todos los días. Y nosotros creemos y los instamos, y ojalá nos estén escuchando para decirles, muchachos, bajen la violencia, traten de resolver esto de otra manera. No pongan en la primer línea de la pelea a la fiscal Little, como han hecho, que es la ejecutora material de la muerte de Rafita Nahuel. No pongan a esa gente. Pero, bueno, no nos han escuchado y lo que han hecho es duplicar la apuesta. Nosotros también hemos duplicado la apuesta. Y la prueba está, con esto termino, es que hasta ahora, hasta hoy, y no tengo duda que en el futuro va a ser igual, en las causas mapuche donde la gremial ha intervenido le hemos dado una reverenda paliza. Nos vinieron diciendo cualquier cosa de Mariana Nahuel. Mariana Nahuel salió absuelta en el juicio. En el juicio de la Trochita, las cosas que decían, inventaron 100 gendarmes contra 5 mujeres mapuche y niñitos. Y les estamos dando una paliza. Y en la causa madre, que es la causa Huicul, también lo vamos a hacer. Es decir, ni con las leyes de ellos pueden demostrar, como pasó en Cusamen, como está pasando en Neuquén con la mayoría de las causas que lleva nuestro colega, compañero Luis Virgilio, vicepresidente de esta gremial de abogados. Es decir, cuando ellos tienen que pelear cara a cara con la gremial, cara a cara, cuando tenemos que interrogar gendarmes, policías, tipos que fraguaron actas, no tienen con qué darnos.
Nosotros estamos viendo en el juicio de la Trochita, la paliza que le estamos dando a esos gendarmes no se reponen. Se les llenamos la cara de dedo. Gendarmes que tienen que venir y les muestra el juez o el fiscal las actas que ellos firmaron y los tipos tienen que decir, esa no es mi firma. A ese punto han llegado. No, no es mi firma. ¿Cómo no es su firma? No, no es mi firma. Las principales actas en el juicio de la Trochita están cayendo porque quienes la labraron y hicieron constar hechos ahí, ahora dicen que no son sus firmas. No se animan con nosotros. Nos pasó también con causas en el Chaco. Es decir, cámaras federales enteras que no se animan a pelear con nosotros, que se declaran incompetentes solo por leer los comunicados de la gremial. Se ofenden leyendo los comunicados de la gremial. Imagínense si tienen que pelear cara a cara con tipos como nosotros. Con esta concepción. Porque esta concepción la hacemos valer después en los juicios. Entonces, efectivamente, el conflicto mapuche es un conflicto territorial donde la gremial no va a escatimar esfuerzos a favor de los pueblos originarios, cualquiera sea la forma en que peleen. Gracias. Bueno, escuchándolos, pensaba, bueno, lo que es la historia de la gremial de abogados y abogadas, y además pensando cómo se cruzan nuestros propios caminos, digo, porque uno de los integrantes de la gremial de abogados que formaron la otra vez, que estaba volviendo, es Vicente Solema, que también es informador y también está junto a la UNTER desde hace muchísimo tiempo. Y hace un ratito escuchamos a Alfredo Grande, que está junto con Laura en Pelota de Trapo, y decimos que, bueno, son todas esas luchas que nos van atravesando, que vamos acompañando, y que es importante también tener en cuenta que lo que estamos poniendo atención es esa construcción subjetiva de lo que está bien, de lo que es la normalidad, y como dice el negro, es justamente lo que está bien en la normalidad del colonizador. Desde UNTER discutimos, hoy lo planteábamos también, desde un paradigma de educación decolonial, porque justamente es lo que queremos, empezar a pensar desde nuestras propias historias, desde nuestras propias construcciones identitarias. Si algún compañero o compañera quiere preguntar algo, pero a mí antes me gustaría preguntarle a Laura, y primero pedir que Laura, si te podés acercar un poco más al micrófono porque se distorsiona un poquito, si nos pueden contar en qué situación ustedes si están ahora acompañando o en algún momento estuvieron cerca de la comunidad que ahora está en conflicto, fundamentalmente por la situación de las niñas que están asistiendo a la escuela o si tuvieron comunicación con eso. Sí, la comunidad Quenquentreo, el conflicto con la comunidad Quenquentreo, pero sobre todo el conflicto judicial, tramita en el fuero federal. Perdón, en el fuero provincial. La causa es una causa de la provincia de Río Negro. Nosotros no tenemos compañeros o compañeras, colegas colegiados en Río Negro. Todas las causas que defendemos, que son varias, son federales. Tenemos compañeros colegiados en Neuquén, o en Córdoba, o en otros lugares, pero no en Río Negro. No hay abogados en Río Negro, mejor dicho, abogados sobran. Y los organismos de derechos humanos y muchas organizaciones tienen abogados. Nosotros no. Entonces, entendemos que hay colegas de alguna otra organización que están defendiendo Quenquentreo. Nosotros al principio los estábamos asesorando hasta que aparecieron otros colegas que los están defendiendo. Entonces la causa nosotros no intervenimos. Con respecto a los niños, creo que Laura lo puede explicar mejor porque al principio hubo alguna asesoría y me parece que también ahora hay algún tipo de participación de abogados que no somos nosotros. Laura. Sí, en realidad lo que fue pasando es que la consulta fue porque obviamente la situación de represión que se está viviendo en el Bolsón, en particular en Cuesta del Ternero,
tuvo no solo una repercusión muy fuerte hacia uno de los niños de la comunidad, de la forma que se dio el desalojo, del mismo modo que había sido la Wincul, digamos, para mí trajo los mismos recuerdos hacia el niño de Romina Jones, y posteriormente se empiezan a armar retenes y demás, donde los niños y niñas que van a la escuela que está en el territorio, donde está en este momento una especie de muro de Berlín que han hecho las fuerzas de seguridad para que no se las apoye a la gente que está dentro. Bueno, está afectando a todos los niños y niñas que van a esa escuela, hacen requisas, las fuerzas de seguridad suben armadas a los colectivos donde están yendo los chicos. En ese sentido nos hicieron una consulta. Posteriormente, la misma abogada que estaba tomando el tema de Quinquetreu estaba asumiendo esto. Nosotros sí lo que estuvimos haciendo acá fue la denuncia a la Defensoría Nacional de Niñez, y acercamos la denuncia de lo que estaba sucediendo. Tengo entendido que se presentó un amparo, tengo entendido que fue rechazado, porque también es real que la justicia provincial lo que dice es, esto es algo que viene de un juez federal, no de la provincia. Bien, su interpretación como siempre. Cualquier motivo es bueno para correrse, ¿no? Pero lo real que está en esa situación en este momento, y ahí me están haciendo consultas en función de esto que está sucediendo. Pero, como dice el negro, nosotros cuando están interviniendo otros abogadas, somos muy cuidadosos y celosos de respeto a esa actuación, como lo somos también, lo pedimos cuando estamos nosotros trabajando. Así que bueno, estaremos acompañando en forma de solidaridad, como corresponde, pero bueno, hay otros abogadas que están. Nosotros estamos interviniendo en lo que hace al Bolsón más situaciones de criminalización, como dijo el negro recién, muchos de los miembros de CUSAMEN han quedado con causas pendientes. Algunas son de Chubut y otras son del Bolsón, porque varios de los miembros viven en el Bolsón. Entonces hemos estado interviniendo en relación a eso, ¿no? Pero en particular con Quinquetreu, lo que hemos hecho es solidarizarnos, estar siempre cerca como corresponde, pero bueno, no estamos actuando. Lo que sí es importante, y ha sido, por lo que nos han relatado las propias madres, la intervención de UNTER ha sido muy buena en su momento, y en esto, ¿no? En esa construcción con el sindicato, yo quiero agradecer profundamente porque muchas de nosotros no recibimos recursos de ningún lado, todo lo costeamos con nuestro esfuerzo, que por supuesto no somos gente adinerada ninguna, vivimos de nuestro trabajo, pero lo cierto es que gracias al apoyo de los sindicatos nosotros está siendo posible que podamos ir, ¿no? Y uno de ellos es UNTER. Entonces quería agradecer en particular. Pero además, esta cuestión de compartir luchas y de pensar, porque lo que está en el fondo, vos decís, ¿qué es lo que está en la cuestión que ustedes están discutiendo con la gobernadora y que está en esta carpa en este momento planteada? Bueno, la gobernadora, como tantos otros gobiernos, nada, no tiene en cuenta Río Negro con pueblos originarios. O sea, no está dentro de su cabeza, ni de sus planes, ni de su política, que sean parte de la sociedad, digamos. Es así de simple. Y uno encuentra cuestiones de la conquista del desierto, pensamientos y cuestiones que están absolutamente vigentes, con otro barniz, ¿no? Ahora en vez de, bueno, de asesinarlos masivamente, es más selecto y en todo caso se apropian de las tierras y le ponemos comanejo para quedar bien. Pero la verdad es que no hay una voluntad política real, ni la va a haber, como bien dijo el negro. Hay una cuestión, yo le decía la otra vez a una compañera, una también de las comunidades, que si hay algo que tiene el tema de los pueblos originarios, que su visión es anticapitalista de por sí, su cosmovisión es anticapitalista, su mirada de los recursos naturales, su mirada de la vida, ya de por sí los enfrentan. Y acá estamos enfrentando un sistema de vida, ¿no? Entonces, ellos no caben dentro de ese sistema de vida. Así que bueno, eso en relación a Quinquetreu, pero también en relación a lo que está pasando de fondo,
que no somos un país que nosotros reconozcamos. Todavía seguimos pensando en Buenos Aires que hay 3 o 4 pueblos originarios, ¿no?, que conforman una gran cantidad de población, y seguimos pensando además que están bien donde están, no que tienen derecho a las tierras que le hemos usurpado. Nosotros sí se las hemos usurpado. No sé si hay algún compañero o compañera que quiera hacer una consulta. Creo que han sido súper claros y han hecho un panorama de la situación legal, y además para poner en tensión tanto de lo que tenemos como naturalizado como la normalidad, que es bueno empezar a discutir. Bueno, agradecerle a Laura, también a Eduardo de la gremial, acompañarnos en esta carpa por la dignidad docente, agradecerles mucho esta charla que tuvimos con ustedes, porque la verdad que me trae mucha claridad en las situaciones que están atravesando las comunidades, así que agradecerle a Lua también, que fue la que hizo el contacto para que puedan estar hoy acá. Bueno, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Gracias a ustedes, de verdad, ¿eh? Gracias de todo corazón, de todo corazón. Abrazo y triunfaremos. Siempre. Bueno, compas, así finalizamos este ciclo de conversatorio. Unión de la carpa. Agradecerles a todos y todas por haber estado. También vamos a después editar los videos para poder subirlos y compartirlos por las redes. Así que muchas gracias.